24 horas Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Fueron escasos 22 minutos de reunión, pero tan tensos que provocaron un quiebre jamás visto entre un gobierno en ejercicio y una futura administración. El encuentro en La Moneda entre Gabriel Boric y José Antonio Kast terminó de la peor forma, luego que el próximo gobernante le exigiera, según el actual mandatario, retractarse de sus dichos. La reunión terminó abruptamente y a 8 días de la ceremonia de juramento. El próximo presidente de Chile decidió adoptar una drástica decisión: poner fin al proceso de traspaso de mando. Llamé al presidente electo José Antonio Kast para señalarle la situación del cable chino. Fueron temas que se enuncian. El presidente electo ha llegado exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación. Yo le he solicitado aclarar sus dichos. Distintas visiones de una misma conversación, diferencias que elevaron al máximo la tensión entre el presidente electo y el presidente de la República a 8 días del cambio de mando. Presidente Boric. Esperada reunión que temprano se comenzó a concretar. Incómodo encuentro en La Moneda al que llegó Gabriel Boric a las 7:30 de la mañana. Cita con José Antonio Kast en medio de la discusión por el llamado cable chino, controversia que se instaló este lunes luego que en una entrevista con Mega Boric asegurara que sí le había comentado a Kast del polémico proyecto, lo que siempre negó el entorno del presidente electo. Día miércoles 18 de febrero. Llamé al presidente electo José Antonio Kast para señalarle que tenía diversos temas que conversar con él. Entre ellos, la situación del cable chino. Y se ha dado en estos días una especie de controversia respecto de lo que es informar y lo que yo diría lo que es enunciar. Hay el matiz, la interpretación que tras 20 minutos de reunión no tuvo punto de encuentro, generando el quiebre que se hizo público a eso de las 8:20 de la mañana. Kast había llegado cuando restaba un minuto para las 8 de la mañana y según Boric su actitud provocó el término de la cita y la indignación del mandatario. Así de golpe, tras 22 minutos la reunión terminó con Kast abandonando La Moneda y con Boric manifestando su molestia frente a los medios de comunicación. Que va a salir el presidente Gabriel Boric, está bajando ahí con los ministros y ministras de su cartera. El presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación, y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran. A Boric lo flanquearon todos los ministros que en diversas instancias participarían de las distintas reuniones con la futura administración. Había un muy buen ánimo al comienzo. ¿Y después, cuando se fueron, qué pasó? ¿Les sorprendió esta actitud? Claro que nos sorprendió y mucho. Según Kast, él no exigió que se retractara, pero sí que aclarara la polémica. Ambos coincidieron que hubo un llamado el pasado 18 de febrero y aunque el tema se mencionó a juicio de Kast, nunca se le entregó detalles del proyecto. Soy uno de los tantos testigos que estuvo hace pocos minutos atrás en el Salón Amarillo, donde ambos presidentes reconocieron que existió la llamada, que se realizó el 18 de febrero y que uno de los temas abordados era el planteamiento que le había hecho el presidente Boric de que tenían que conversar y coordinar una decisión respecto del cable chino y que adicionalmente había esta advertencia por parte del gobierno de Estados Unidos. Presidente, ¿qué pasó en la reunión? Presidente, ¿qué pasó en la reunión? 11 vamos a hablar. El presidente sí me señala en estos temas, en los que yo le menciono, que él tiene que tomar una decisión. Yo le digo, usted no debiera tomar decisiones relevantes en los días que le quedan, porque eso le corresponde al nuevo gobierno. ¿Pero qué habría ocurrido en el ahora famoso Salón Amarillo? Tras estar a solas, ambos líderes llegaron a ese lugar en donde se encontraron con todos los ministros de ambas administraciones. Allí Boric incluso recriminó al futuro ministro del Interior por las declaraciones que formuló 24 horas antes. El presidente electo no fue informado. Van a haber acusaciones
de mentiras, de falta de información. Yo les digo, todo eso es falso. Ningún detalle se le entregó a Kast, reclamó la oficina del presidente electo, información que tampoco entregó el actual ministro de Transportes a su sucesor. Efectivamente, el tema del cable submarino chino, la propuesta estaba todavía en desarrollo y yo lo había guardado para poder conversarlo en la reunión bilateral de telecomunicaciones. ¿No podría precisar si recibió alguna información en la reunión bilateral? El tema sí se abordó en la reunión bilateral que sostuvo el futuro canciller con el actual ministro en febrero pasado, según la oficina del presidente electo. Eso sí, no hubo detalles y jamás se le dio relevancia. La verdad es que fue una información intermedia, porque una información pormenorizada requiere de muchas horas, ¿no?, de discusión y de entrega de antecedentes. Una de las polémicas más llamativas apunta a los llamados telefónicos de Boric, que no tuvieron respuesta de Kast. El 20 de febrero el presidente buscó comunicarse con el futuro mandatario desde Rapa Nui tras enterarse de la suspensión de visa a 3 funcionarios del gobierno por parte de Estados Unidos a raíz del polémico cable chino. Traté de comunicarme insistentemente, con el presidente electo José Antonio Kast. Desgraciadamente, eso no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible. El presidente, yo no sé si solo en el caso mío, pero tiene un número desconocido. No contesto números desconocidos. ¿No hubo llamada a su gabinete, presidente, ese 20? Mire, puede ser. También hubo intentos para comunicarse con el equipo de José Antonio Kast que no tuvieron éxito antes del retorno de Boric desde Rapa Nui. Versiones cargadas de matices que provocaron el inédito quiebre este martes, uno tan profundo que terminó cortando todo tipo de relación, luego que el futuro presidente anunciara a 8 días de la ceremonia de juramento el fin del proceso del traspaso del mando. Bueno, pero ¿qué significa concretamente que se haya puesto fin al proceso de traspaso de mando? La decisión es inédita y termina con el vínculo que históricamente han generado la futura administración con la que se encuentra en ejercicio. Y del cual tanto nos hemos jactado de la amistad cívica, ¿no? Bueno, José Antonio Kast aseguró que tomó esta determinación porque no confía en la información que está entregando el gobierno de Gabriel Boric. Sin duda, el cambio de mando del próximo 11 de marzo, desde que comenzó la alternancia en el poder, será el más controvertido que nuestra historia reciente recuerde, porque tras la polémica reunión que enfrentó a 2 posturas, se desató una decisión inédita que complica y tensiona los 8 días que anteceden la ceremonia de juramento del próximo presidente de Chile. Le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando. Decisión jamás adoptada que se aleja totalmente de la tensión de 2022, provocada por la advertencia de Boric a Piñera y la amenaza de una acusación constitucional en contra del exmandatario. Tan drástica que deja como una polémica más el anuncio de reforma a la Constitución de 2018, determinación de Bachelet que generó el enojo del entonces piñerismo. El proyecto Chile-China Express dio pie al quiebre y al fin del proceso de traspaso de mando, como lo anunció José Antonio Kast. ¿Usted qué sabe de cambios de mando? ¿Cuántos ha vivido? Bueno, ojalá que haya, pues. Porque ya lo único que falta es que se peleen para el día del cambio de mando ya. Algunos medio en serio, otros medio en broma. Así fue la reacción en el Parlamento. Lamentablemente, en cada instancia nos hemos topado con un gobierno que miente. Esto es insólito, es inaceptable. Entra dinamitando la institucionalidad, mintiéndole a la ciudadanía y además generando una crisis que es absolutamente ficticia. Con la decisión de Kast, las reuniones bilaterales entre la administración actual y saliente concluyeron de golpe. Hasta el momento se habían realizado entre 130 y 140 encuentros y pendientes quedaron alrededor de 35, entre ellos en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Transportes e incluso en el Ministerio de Seguridad, lo que provocó la reacción del presidente Gabriel Boric.
Lamento profundamente que el presidente electo José Antonio Kast haya tomado la decisión de empañar la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando que ponga en el centro la continuidad del Estado y el bienestar de las chilenas y chilenos. Demos rápidamente por superado este ingrato episodio que no le hace bien a nuestro país ni a su gente. Nuestra mano está tendida. Nuestro llamado, en tercer lugar y por último, es a que tanto el presidente electo como todo su equipo vuelvan a poder tener disposición de diálogo, que se dejen en esta actitud de empañar una tradición republicana que tenemos que cuidar y que, por lo tanto, estemos todos a la altura del cargo. Kast, eso sí, fue más allá y a su decisión sumó otra: crear una instancia que les permita recurrir a cualquier tipo de información que pueda existir a partir de la fiscalización a la actual administración. Y a generar esta fuerza de tarea administrativa para ir revisando, poniendo al día todas las informaciones que existen. Si alguien tuviera la intención de no dejar toda la información en los computadores como corresponde, hacer el traspaso de cada una de las carpetas como corresponde, bueno, hoy día el Estado tiene distintas maneras de poder certificar las cosas que se han hecho. Está en el marco de sus facultades toda la auditoría que haya que hacer. Es parte del funcionamiento del Estado la realización de auditorías internas. Si hubiesen habido tan malas reuniones bilaterales, no hubiéramos tenido las declaraciones tan positivas después de cada reunión bilateral por parte de las autoridades o las futuras autoridades. Extraño, nos parece muy sorpresiva esta actitud de ahora. Polémica que se da a pocos días del viaje de José Antonio Kast a Estados Unidos, país protagonista de la polémica que se desató en Chile. A mí me da la impresión de que José Antonio Kast lo que está haciendo más bien es acumular puntos para su reunión con Donald Trump, porque obviamente que haya estado en conocimiento del cable chino con anticipación es un problema para él. Y si él cree que lo que hay que hacer primero es anteponer la mirada ideológica, despreciando al presidente de Estados Unidos, entonces él no entiende de qué se tratan las relaciones internacionales y no entiende el daño que le estaría generando a Chile. Cuenta regresiva para la realización del cambio de mando, el próximo cara a cara entre el presidente Gabriel Boric y su sucesor. La pregunta es si los llamados a retomar el diálogo tendrán acogida o las tensiones se mantendrán en la ceremonia donde José Antonio Kast se cruce la banda presidencial. Ya, hablemos del cable que, si bien buscaba conectar nuestro país con China, terminó por desconectar, la verdad, las relaciones entre un gobierno saliente y otro entrante, tensando incluso las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. ¿Cómo fue que el célebre cable chino se enredó tanto? Veamos. Un cable que tensionó las relaciones entre un gobierno que sale y otro que entra, y que en vez de conectar, terminó por cortar la comunicación entre ambos. Pero ¿cómo fue la génesis y el desarrollo de la polémica por el cuestionado cable chino? El 26 de noviembre del año pasado ingresó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones el proyecto Chile-China Express de la empresa china Mobile International, de Hong Kong a Hong Kong. Ese sería el tramo conectado por un cable de fibra óptica que atravesaría 19.873 kilómetros entre un continente y el otro, con el fin de transportar metadatos. La verdad que en un momento dado estaba ya listo para mandarse a Contraloría, que ya habíamos avanzado bastante. Con fecha 27 de enero, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, firmó un decreto para la tramitación de un proyecto de concesión por un total de 30 años, faltando que el proceso fuese visado por la Contraloría General de la República. Pero a pesar de que el cable chino avanzaba en su tramitación, una alerta proveniente del hemisferio norte motivó a pausar el proyecto. Pero cuando a fines de enero nos llega un mensaje desde la Embajada de Estados Unidos con un documento que dice, mira, estos son antecedentes de que mostrarían que hay una deficiencia o que una amenaza contra la seguridad nacional de este proyecto, tanto para Estados Unidos como para Chile, es que yo decidí revertir, ¿no es cierto?, y decir, bueno, necesitamos, antes de seguir avanzando, tenemos que buscar mucha más información. Posibles vulneraciones a la privacidad de los datos y a la seguridad regional del hemisferio fueron los motivos por los cuales el proyecto quedó suspendido.
el día 18 de febrero llamé al presidente electo José Antonio Kast para señalarle que tenía diversos temas que conversar con él. Entre ellos, la situación del cable chino, puesto que ante una tramitación normal de una solicitud de concesión, habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos que ya todos conocen. 16 minutos habría durado la llamada entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast, comunicación que se habría producido antes que el Ejecutivo tomara conocimiento de las sanciones que días después aplicaría a Estados Unidos. A través de un correo electrónico, el 20 de febrero, el ministro Muñoz tomó conocimiento de que su visa y la de otros 2 funcionarios, junto a las de sus familiares directos, habían sido revocadas a raíz del polémico cable. El canciller Alberto Van Claveren de inmediato cita al embajador de Estados Unidos en Chile, entregando así una nota de protesta. 3 días después, el embajador Brandon Hood cita una larga conferencia de prensa para entregar su versión de los hechos. En entrevista exclusiva con 24 horas, el ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz confirmó por primera vez el retroceso que tuvo el proyecto tras la alerta de Estados Unidos. Además, Muñoz también descartó una de las versiones que se habían conocido del caso hasta ese momento, que provenía del propio subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya. Da la impresión de que ese proyecto está a punto de ser aprobado de esta declaración. En ese momento eso no era así, porque el proyecto estaba en una etapa más bien de solicitud de mayor información a una serie de organismos del Estado. No es lo mismo lo que está diciendo usted aquí que lo que dice el subsecretario en esta entrevista. Estoy de acuerdo que no es lo mismo. ¿Y usted le pidió una explicación? Lo conversamos, sí. ¿Y qué le dijo? No, yo preferiría eso dejarlo entre la conversación entre Claudio y yo. Con la polémica ya desatada, el presidente de la República se refiere públicamente al tema para entregar su apoyo incondicional a la labor desempeñada por el ministro Muñoz, aunque en la oposición sus palabras no fueron recibidas de la mejor forma. Así que el ministro Muñoz no anda nada solo. Está con nosotros. Nosotros estamos con él. La trama provocada por el cable chino llegó a su punto máximo de tensión, terminando por cortarse tras una fallida reunión bilateral entre el equipo de gobierno de Gabriel Boric y José Antonio Kast. Asperezas que a la fecha siguen generando explicaciones de las autoridades de gobierno, llegando incluso hasta el Congreso Nacional. Una conexión que no sabemos si será reconectada. Ahora. Cambiamos el foco de atención, nos vamos hasta Puente Alto, donde equipos de bomberos combaten el incendio estructural que está afectando las instalaciones de la planta Papeles Cordillera, conocida como La Papelera. Estamos con Jan Yaquetti, que nos cuenta más detalles. Jan, buenas noches. Hola, buenas noches, Iván. Sí, perteneciente a la empresa CMPC, que ya ha enviado un comunicado, pero nos vamos a concentrar primero en lo que está ocurriendo. Y la verdad es que este incendio es muy intenso, el calor se siente a pesar de que estamos a varios metros, pero la imagen habla por sí sola también. Ahí pueden ver los esfuerzos de bomberos tratando de contener este incendio que se propagó durante toda la tarde. Comenzó a eso de las 4 de la tarde, pero comenzó con el viento y también unos remolinos muy extraños que pudieron captar incluso las personas que estaban aquí presentes con sus celulares. Cómo se fue propagando este incendio, y ahora se están quemando todos estos lotes que son papeles y cartones, justamente de la planta Cordillera de la empresa CMPC, que está dedicada al reciclaje y que bueno, durante esta tarde, debido a las altas temperaturas, el fuerte viento, se propagó con mucha intensidad. ¿Qué se está tratando de ahora de conservar, de tratar de cuidar? Es la integridad de las personas que están aquí muy cerca. De hecho, estamos en el pasaje Volcán Parinacota, en un lugar donde hay muchos residentes que están preguntando qué es lo que va a ocurrir durante la evolución de esta emergencia. Y ya se han dictado evacuaciones obligatorias a través de la alerta SAE, que ha llegado a varios celulares, y pueden de hecho ver en algunas de las imágenes que vamos a estar compartiendo la alerta que llegó a las personas que estaban aquí cerca, sobre todo en el asentamiento Piandino, que debieron evacuar rápidamente producto de que las cenizas están cayendo a los sectores habitados. Y no solamente eso, sino que también hay un riesgo forestal latente que incluye o amenaza en este caso el Cerro La Ballena, en donde han caído algunas
cenizas o pavesas, como se han estado conociendo últimamente durante emergencias tan grandes como las que hemos registrado a través de las pantallas de Televisión Nacional, y el temor es que se propague hacia este sector, el Cerro La Ballena. Por eso también ha sido citado la Corporación Nacional Forestal para poder contener lo antes posible la propagación de este incendio. De hecho, en la imagen de Jorge Cáceres que puede estar viendo, hay algunas cenizas que se elevan en el mismo cielo y van encendidas porque aquí hay mucha temperatura, y producto también de esta propagación se ha generado que estas cenizas vayan cayendo incluso muy cerca de la cárcel de Puente Alto, que se ubica muy cerca de este punto. Tenemos vecinos que están evacuados, una imagen que también habla de lo que está ocurriendo, de lo desesperante de la situación. Nosotros vamos a continuar aquí en terreno viendo qué es lo que ocurre y cómo se va controlando esta emergencia, ojalá lo antes posible. Ya que nos quedamos atentos, por supuesto, material altamente combustible, cercano, como tú dices, a la cárcel y también a algunas viviendas, así que la alerta SAE vigente. Cualquier cosa retomamos el contacto. Jan Yaquetti, buenas noches. Avanzamos con otras noticias del día, acompañado de un gran contingente policial. Esta tarde fue sepultado el hincha de Colo-Colo que murió en los enfrentamientos entre barristas de su equipo y la Universidad de Chile, previos al Superclásico. Un funeral que fue declarado de alto riesgo. Vecinos de Pudahuel se manifestaron indignados porque en el velorio tuvieron que soportar una gran cantidad de bengalas, fuegos artificiales y disturbios hasta altas horas de la noche. Parece la llegada del año nuevo, pero es un velorio simbólico en la comuna de Pudahuel. Más de 3.000 integrantes de la Garra Blanca se congregaron la noche de este lunes en el pasaje donde vivía el hincha Christopher Aravena Rivas, asesinado a tiros la tarde del domingo antes del Superclásico con la Universidad de Chile. Una despedida con bombos, bengalas, fuegos artificiales y cánticos a todo pulmón. Y era muy fuerte, o sea, era como que estuviéramos en el año nuevo, así de potente eran. Pucha, mira. Nos muestra uno de los registros que compartieron los vecinos en los grupos de WhatsApp de esta despedida. Muchos asustados sin entender qué pasaba, otros simplemente no podían dormir ni descansar. Terrible, sí, eso. Hay un cumpleaños, juegos artificiales. Hay un evento para niños, juegos artificiales. O sea, esto ya es el pan de cada día. Hay agrupaciones de niños TEA que sufren con esto. Los que tenemos animales también. Quienes viven en las cercanías del pasaje Lucero con Plutón en Pudahuel Norte dicen que esta despedida superó todos los límites. Ya no daba más con este ruido ensordecedor. Llegué a aburrir de estarlo escuchando. Sí, que los animales se asustan dentro de la casa. Perros, gatos salen corriendo. Es demasiado. Es todo el tiempo los juegos artificiales, pero anoche fue muy contundente. Yo me llegué a asustar, los veía que casi estaban, decir, yo vivo aquí en 3 pasajes más adentro. Pudahuel en sí ya estamos como en una crisis de seguridad y esto de los juegos artificiales, como te digo, ya nos tiene a nosotros, en lo personal, bien molesta, ya no hayamos qué hacer. Nosotros no podemos ir directamente a los vecinos que son los que ponen los juegos artificiales a decirle o increparlo, decirle por favor, porque tú no sabes con qué agresividad se van a recepcionar ante tu reclamo. La muerte que hubo ahí en el Salitre con Serrano, ya eso es algo que ya no se escapa de las manos como dirigentes sociales, como municipio, porque es terrible. Desde el municipio enviaron un comunicado donde dicen que lamentan y condenan que muchos vecinos del sector Pudahuel Norte hayan tenido que pasar una pésima noche por el uso de fuegos artificiales. Agregan que han estado monitoreando junto a la Delegación Metropolitana y Carabineros el funeral para que se desarrolle de la manera más tranquila posible. Mientras en Pudahuel no se hablaba de otro tema que de la muerte del barrista y su despedida, el cuerpo del hincha, de 32 años, padre de un hijo, era entregado a sus familiares para su despedida. Un funeral declarado de alto riesgo por la delegación presidencial salió fuertemente custodiado por más de un centenar de carabineros y trasladado directamente a Maipú, donde fue sepultado sin incidentes.
del o los autores de este homicidio aún no han dado con su paradero. Y atención con lo siguiente, porque el ISP, el Instituto de Salud Pública, emitió una alerta a la comunidad por el significativo aumento de menores de edad intoxicados por el consumo de suplementos de melatonina sin supervisión médica. Es una práctica que conlleva riesgos potenciales para el desarrollo hormonal y la pubertad. Parece inofensiva, un dulce, una gomita, una solución natural para conciliar el sueño, pero lo que muchos desconocen es que este producto llamado melatonina no es necesariamente inocuo. Hoy, un alto reporte de reacciones adversas en menores de edad debido a su consumo sin supervisión médica ha encendido las alertas. La preocupación tiene que ver con exponer a los niños a un producto farmacéutico, un medicamento, una hormona, que en realidad puede que no la necesiten. El uso en niños está bastante restringido. Un niño sano, sin ninguna patología, no debiera consumir este tipo de productos. Sin embargo, estamos viendo que hay un consumo al alza. Solo entre 2019 y 2022, el CITUC registró 927 casos de sobredosis por melatonina. El 38,2% correspondió a adolescentes y un 36,6% a niños. Entre el 2024 y el 2025 vimos un quiebre, es decir, esta pendiente empezó a aumentar. Lo que podría ocurrir que este año 2026 superemos incluso la cifra del año pasado, que fue por sobre 600 casos. Según expertos, este incremento se asocia a la venta no autorizada del producto, que suele ser a través de redes sociales o en la calle, lugares complejos para fiscalizar. Todo medicamento que se vende fuera de una farmacia es un medicamento que no sabemos de dónde proviene, no sabemos qué es lo que contiene en realidad. Además, nuestro código sanitario establece que los medicamentos no pueden tener la forma de gomitas ni ser atractivos para un niño. Actualmente en Chile existen 21 registros sanitarios vigentes de productos farmacéuticos que contienen melatonina como principio activo en forma de tableta o gotas no saborizadas. Ninguno de ellos se encuentra aprobado para la población pediátrica y todos tienen la condición de venta bajo receta médica. Sin embargo, la realidad es otra. Hola. ¿Qué tal? Consulta, ¿tienes melatonina? ¿Sí? Sí. Sale 2.000 pesos. Ya. Así de fácil y rápido. Las consecuencias de esta práctica pueden llegar a ser graves. Taquicardia, somnolencia, pero en las intoxicaciones se agregan otros efectos. Puede haber dolor de cabeza, puede haber alucinaciones, los niños pueden tener pesadillas por tomar este tipo de medicamentos. Antes de buscar la solución en un frasco, especialmente en el periodo de retorno a clases, los expertos llaman a volver a lo básico, la higiene del sueño. Tener un periodo en que los niños no estén bajo una estimulación importante antes de dormirse, sin lugar a duda, que es lo que más va a ayudar. Lo mantengo en el día como despierto, así lo saco a pasear y ya le regulo el sueño. Desconectarlo de las pantallas más temprano, regular la alimentación igual, que es importante. Si eso no resulta, se debe consultar a un pediatra, pero jamás la recomendación será la automedicación. No deje que la promesa de una noche tranquila se convierta en una pesadilla que afecte la salud de sus hijos. Este nuevo registro muestra a Jorge Ugalde, quien se mantiene en prisión preventiva por el triple homicidio de Eduardo Cruzcoque y sus hijos, ocurrido en La Reina. Es una prueba clave para la defensa que busca desacreditar las acusaciones. 24 horas logró acceder al terreno del terrible crimen y constatar cómo se encuentra la casa que por meses fue un sitio del suceso. Buenas tardes. Soy Iván Ugalde, él es mi cuñado. Vamos a recorrer un poco el terreno. Este es el sector donde se encuentra la casa de Eduardo Cruzcoque. Encontré a 3 personas muertas. Hay un crimen. Esta es la puerta principal, pero se encuentra sellada. Acá lo pueden apreciar. Logramos entrar a un sitio que fue testigo de uno de los crímenes más brutales del último tiempo y que todavía se mantiene bajo investigación. Aquí fue asesinado Eduardo Cruzcoque junto a sus 2 hijos. Justo acá en este sector caminó la policía realizando distintos peritajes. Y acá también en esta zona se encuentra sellado. Acá se puede apreciar en este ventanal. Y
Y este martes se realizó una audiencia de cautela de garantía solicitada por la defensa de Jorge Ugalde para acceder a la carpeta investigativa actualizada. De las diligencias que se han aprobado para acreditar la inocencia de Jorge Ugalde no se ha practicado ninguna. Que lo más probable es que si no hay nuevos antecedentes como los que señalé, obviamente no le van a modificar la medida cautelar. Llama la atención que la defensa recalca mucho inconsistencia, falta de principio de objetividad. ¿Y cuál es la vía para impugnar esa falta de antecedentes? Es una audiencia de revisión preventiva, situación que la defensa no ha solicitado en estos 4 meses. La ofensiva busca desacreditar antecedentes como el supuesto envenenamiento ocurrido casi un año antes y el móvil económico detrás del crimen. No hubo tal envenenamiento, fue una simple consulta por un malestar estomacal, por lo tanto está descartado el envenenamiento. Investigamos y descubrimos un testamento que daba cuenta que no existía un beneficio para la señora Trinidad Cuscoque, ni tampoco para su marido, sino que para los hijos del fallecido, por lo tanto esa imputación quedó desvirtuada. Este registro muestra una secuencia desconocida. Aparece Jorge Ugalde junto a su mascota y la bolsa que luego botaría a un canal con la supuesta arma homicida. Se observa que recoge los desechos y los guarda justamente ahí. El tribunal, cuando decretó la prisión preventiva, acreditó la letra A, la existencia del delito, y la letra B, que es la participación del imputado en el hecho. Y no solamente este móvil económico, sino que la serie de otros antecedentes que fueron expuestos en la audiencia. Nuestra teoría es que la participación del imputado estaba dada por la serie de evidencias levantadas en el título de suceso que lo mantienen en prisión preventiva hasta el día de hoy. Este documento señala que es de fecha del 21 de noviembre por parte del Juzgado Civil de Santiago, donde se accede a la solicitud de guarda y aposición de sellos. Y se nos ha dicho que nadie puede ingresar y si alguien lo hace estaría cometiendo un delito. La diligencia fue solicitada por la madre de los niños para asegurar el resguardo de algunas pertenencias. Al día de hoy no vive nadie en esta casa, solo quedan los recuerdos y la imagen viva del macabro hallazgo. Nosotros estamos profundamente afectados, es como tener la cabeza debajo de la guillotina. Es una acusación demasiado grave, demasiado profunda, demasiado horrorosa, no se nos permitió ni siquiera ir al funeral de nuestro tío. Trinidad Cuscoque, esposa de Jorge Ugalde, y los 2 arrendatarios siguen en calidad de imputados, pero hasta el momento no habría formalización. Conflicto en Medio Oriente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Durante esta jornada, el Consulado de Estados Unidos en Dubái se sumó a las nuevas sedes diplomáticas atacadas desde Irán, en un conflicto que ya completa 4 días y en el que al menos 780 personas han fallecido, solo en el país persa. Mientras, el presidente Donald Trump envió una dura advertencia a España por no apoyarlo logísticamente en su ofensiva. Mire. El objetivo de esta misión es destruir su capacidad de misiles balísticos y su capacidad naval. No nos equivoquemos, no existía una amenaza inminente por parte de Irán. Nuestro programa nuclear es exclusivamente pacífico. Puede que tome tiempo, pero no años. No es una guerra interminable. No es una guerra interminable, pero sí una que se expande cuando esta jornada los ataques se han focalizado en diferentes embajadas y consulados de Estados Unidos en Medio Oriente. Imágenes que corresponden al consulado de Estados Unidos en Dubái, que fue alcanzado por ataques iraníes. Están atacando aeropuertos, están atacando hoteles, no solo están atacando bases militares, están atacando directamente nuestras embajadas, instalaciones que no tienen nada que ver con la guerra ni con lo militar, y eso es un Irán debilitado. Misma situación se vivió en la embajada estadounidense en Arabia Saudita tras ser alcanzada por drones provenientes de Irán. Mientras, por otro lado, el corazón de Teherán, la capital iraní, era foco principal de los ataques de Estados Unidos e Israel, en una ofensiva que cumple 4 días de intensos bombardeos y que, según la Media Luna Roja de Irán, deja más de 780 fallecidos en el país persa. Como ven, va muy bien. Ya no tienen armada, fue destruida. No tienen fuerza aérea, fue destruida. No tienen detección aérea, fue destruida. De
De hecho, Donald Trump ha sido claro al advertir que las operaciones de combate continuarán con fuerza hasta que Washington alcance todos sus objetivos en Irán. ¿Acaso pretenden privar a Irán de su capacidad para defenderse de los agresores? Sería una pena que estos países se aliaran con los agresores. Ya han hecho suficiente contra Irán. Incluso los bombardeos impactaron este martes en el edificio donde se elige al próximo líder supremo, tras la muerte del ayatolá Ali Khamenei. ¿Qué hicimos esta noche? Esta noche, aviones de la Fuerza Aérea, guiados con precisión por la Dirección de Inteligencia Militar, atacaron el complejo de la cúpula iraní en el corazón de Teherán, el comando más importante y central del régimen. Ataque al que se sumaron otros ejecutados por las fuerzas de defensa de Israel, entre ellos al complejo de liderazgo de Teherán. Ahora le corresponde al pueblo iraní, en última instancia, cambiar el gobierno. Estamos creando junto a Estados Unidos las condiciones para que lo hagan. Israel asegura que unos 100 aviones de combate lanzaron más de 250 bombas contra el complejo, edificio que incluía la oficina presidencial del país, la sede del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y una institución para entrenar a oficiales del ejército. Mientras continúe la agresión, Irán se defenderá con decisión y sin vacilación. El Consejo de Seguridad debe actuar con firmeza, claridad y sin ambigüedades. Ofensiva que también se vive en Líbano, donde Fuerzas Armadas israelíes comenzaron el despliegue de sus tropas tras los ataques contra Hezbollah. El gobierno libanés y el pueblo debe comprender que Hezbollah los está arrastrando a una guerra que no les corresponde. Una guerra que se ha extendido del Mediterráneo Oriental luego que tras el ataque iraní a la base militar de Reino Unido en Chipre, Francia y Grecia movilizaran cargamento militar hacia el país insular como sistemas antimisiles y antidrones. Pero la negativa de colaboración de otros países como España, que no permitió el uso de sus bases militares, también fue protagonista de la jornada tras desatar el enojo del propio Donald Trump. España ha sido terrible. Así que vamos a cortar todo el comercio con España. No quiero tener nada que ver con España. Por su parte, desde Francia, Emmanuel Macron anunció el aumento de su arsenal nuclear en medio de un conflicto, donde ningún país parece sentirse completamente seguro. Y algunos de los ataques más letales que ha realizado Irán han sido con esta arma que le vamos a mostrar. Se trata del dron Shahid 136, que ya ha tenido un rol protagónico en la guerra de Ucrania. Este dron que está viendo en imágenes ha sido usado masivamente en el actual conflicto. Tiene un costo de $23.000, un largo de 3,5 metros, una autonomía de 2.500 kilómetros y un peso de 200 kilos. Pero, ¿cómo son las armas con las que cuentan Estados Unidos e Israel y las que está usando Irán como respuesta además de este dron? Miren. No sé si existe el peor escenario posible. Los tenemos muy derrotados militarmente. Nadie debe esperar que Irán se modere ante una agresión. La velocidad y la potencia de nuestros ataques no tienen precedentes. Un conflicto en el que el único lenguaje evidente son los sonidos de la guerra. Oh my God. Oh my God. Pero, ¿cuáles son las armas que se están usando entre los países vinculados a este conflicto que convulsiona a Medio Oriente? Se ha visto, en este caso, por el lado de Estados Unidos e Israel, un uso combinado de fuerzas aéreas, aviones de combate, aviones de reconocimiento, misiles lanzados de distintas plataformas, submarinos, etcétera, versus una respuesta que está haciendo Irán principalmente con misiles de distinta índole, balísticos y drones. Esta guerra no es contra nuestros vecinos, es contra Estados Unidos e Israel. No es una guerra regional. Estados Unidos ha lanzado contra Irán misiles de crucero Tomahawk desde los buques de guerra que hacen parte de su despliegue en Medio Oriente, encabezado por el poderoso portaaviones Abraham Lincoln, 3 destructores y múltiples aviones de combate. Esto en medio de la operación Furia Épica, cuyo objetivo es acabar con todas las capacidades militares del régimen iraní.
Todavía están lanzando algunos misiles, pero llegará un momento en que ni siquiera podrán hacerlo porque estamos atacando todos sus portaaviones y su arsenal. Irán tiene el arsenal de misiles más grande de Medio Oriente y un ejército de casi 1 millón de soldados. Sin embargo, sus fuerzas armadas son insuficientes para contrarrestar los ataques de Estados Unidos, que es la primera potencia militar a nivel global, y de Israel, que tiene una superioridad tecnológica en inteligencia, ciberdefensa y sistemas de precisión. Pero Irán cuenta con un poderoso arsenal de misiles con capacidad para atacar cualquier país de Medio Oriente, con cerca de una veintena de tipos de proyectiles que van desde los que pueden recorrer 300 kilómetros e impactar en países más cercanos, hasta los que pueden recorrer 2.500 kilómetros y alcanzar parte de Europa y de África. Una característica que está haciendo Irán es que está saturando el espacio aéreo con misiles, o sea, dispara muchos misiles, muchos drones, por lo tanto el que está defendiendo tiene que discriminar una gran cantidad de posibles blancos. La gran fortaleza del arsenal iraní son los misiles balísticos de largo alcance. De hecho, las únicas bajas que ha sufrido el ejército estadounidense han sido 6 pilotos que fallecieron en un ataque iraní a Kuwait, el mismo país en el que soldados aliados terminaron derribando por error 3 aviones F-15 norteamericanos. La versión que fue derribada es el F-15E, que es el de ataque. Es un bombardero, en el fondo lleva bombas y lleva 2 pilotos. Claro, el F-15 como aéreo tiene una estadística que no ha sido derribado en combate aéreo. Tanto Estados Unidos e Israel como Irán han señalado que extenderán la guerra el tiempo que sea necesario, lo que abre un panorama de incertidumbre en una región en permanente convulsión bélica. Y un martes para el olvido vivieron los mercados del mundo ante la escalada del conflicto en Medio Oriente. Subieron con fuerza el petróleo y el dólar, mientras que la caída global de las bolsas amenaza con afectar los fondos de pensiones. Porque hoy viajé en poco tiempo y ha subido demasiado. A los viajes ni hablar, pues. Se hace cada vez más difícil. Bueno, es todo por las guerras. El panorama cambió de la noche a la mañana. El conflicto en Medio Oriente golpea a la economía del mundo y el dólar no es la excepción. Se dispara el precio del dólar. 2 de cada 3 productos que consumimos en Chile son importados y dependen directamente del dólar. La incertidumbre se ha apoderado de los mercados y por ello, en estas casas de cambio, modificaban las pizarras minuto a minuto. Empezaron el día en 8.80. Y ahora estamos en 9.20. Bueno, de hecho el precio de venta lo sacamos ya, porque para no estarlo cambiando a cada rato. Entonces, más que nada, la gente entra y lo damos acá en la oficina adentro. En 2 días, el dólar saltó 35 pesos hasta un valor que no habíamos visto, al menos durante este año. Fuerte alza del petróleo. Pero así como sube el dólar, también sube el petróleo. El cierre del estratégico estrecho de Hormuz en Irán ha generado temor por el abastecimiento y con ello el crudo saltó otro 8% este martes hasta los $82 el barril. Una noticia que golpeará a Chile incluso esta misma semana. Proyectamos un alza en el precio mayorista de los combustibles para esta semana de aproximadamente 20 pesos por litro en el caso de las gasolinas y de 18 pesos por litro en el diésel, por lo que de mantenerse este escenario proyectamos nuevamente un alza para el 27 de marzo. Impacto en nuestras pensiones. Ha sido un día bastante negro, rojo, como decimos en los mercados. Las bolsas van más de 2% negativo. Hemos visto alza en los precios de los commodities. Volvió el temor inflacionario, lo cual ha llevado a las bolsas totalmente negativas. Las bolsas del mundo tuvieron un martes negro y Chile no fue la excepción. El IPSA cayó otro 2,85% y estos días ha borrado todas las ganancias del año. Y si caen las bolsas, lo sufren nuestros fondos de pensiones que están invertidos en los mercados de todo el mundo. Pero debo cambiarme de fondo, es mejor esperar, es la gran interrogante por estos días. Quienes están en los fondos más riesgosos son personas más jóvenes y por lo tanto ese tipo de personas no debieran hacer cambios. La recomendación
más sensata es que aquellos que están muy intranquilos disminuyan su fondo de pensiones. Quienes estén en el C, disminuya al D, el que esté en el D, la mitad al E. Son 3 efectos directos de este conflicto bélico en nuestros bolsillos. Un marzo que comenzó turbulento para la economía mundial. Este es el momento en que los hermanos Antigüen-Santi fueron notificados del veredicto que los condena como culpables del triple homicidio de los 3 carabineros en servicio activo ocurrido en Cañete. En presencia de la familia de las víctimas, se confirmó la participación de los 3 como autores del robo, asesinato y quema de la patrulla policial. Condenar a los acusados Antigüen-Santi como autores ejecutores del delito reiterado de homicidio calificado de carabinero. Un veredicto que pone fin a casi 2 años de espera. 2 años desde que 3 carabineros fueron emboscados y brutalmente acribillados. 2 años para conocer la condena de sus asesinos. Nada va a reparar la pérdida que tuvimos. Nos queda un largo camino aún, esto no se termina aquí en un simple juicio. Nada más que cuando le dictó un carabinero que le dijo agáchate, tírate al suelo. Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal, padres, hermanos e hijos, son encontrados sin vida en la parte trasera del vehículo policial, horas antes del aniversario de la institución. Queda toda una vida, como dijo el fiscal Bustos, para explicarle a mi hijo, así como también a las otras viudas, de qué fue lo que pasó con sus papás de un día para otro, que terminaron con nuestras familias, con nuestras vidas, y en un simple juicio. Nada más que cuando le dictó un carabinero que le dijo agáchate, tírate al suelo. Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal, padres, hermanos e hijos, son encontrados sin vida en la parte trasera del vehículo policial, horas antes del aniversario de la institución. Queda toda una vida, como dijo el fiscal Bustos, para explicarle a mi hijo, así como también a las otras viudas, de qué fue lo que pasó con sus papás de un día para otro, que terminaron con nuestras familias, con nuestras vidas. Un hecho tan grave como el que afectó a los 3 funcionarios de Carabineros es un atentado también en contra del Estado de Derecho, contra las reglas más básicas de convivencia en una sociedad. Los autores del triple homicidio son 3 hermanos, Felipe, Tomás y Jefferson Antigüen. Junto a ellos, Nicolás Rivas, acusado de colaborar con los asesinos. El contexto en que se cometieron los hechos, planificación previa, obtención de armas, el apostamiento de sujetos en los flancos del camino y la superioridad numérica de la totalidad de los autores ejecutores aseguraban la impunidad. En múltiples operativos y tras varios meses de búsqueda se logró su captura. La policía encontró armamento, pruebas científicas y cruces de munición de las armas usadas. La Fiscalía tiene sólidas pruebas, sólidos antecedentes para demostrar que son autores de estos delitos. ¿Por qué lo detuvieron? Este martes se conoció el veredicto. Los hermanos fueron condenados por robo con violencia, quema de vehículo, porte de arma de fuego y homicidio calificado en contra de los carabineros en servicio. El propósito de los acusados era principalmente atacar a las fuerzas de orden como una forma de, comillas, sabotear al Estado. No fueron víctimas precisamente por ser las personas que eran, sino que por haber sido funcionarios de Carabineros y cumplir un rol para el Estado. Nicolás Rivas, en tanto, fue condenado por los mismos delitos, pero en calidad de colaborador. Sobre todo no olvidar a quienes son mártires de la institución de Carabineros y finalmente del país, porque en el momento en que ellos fueron asesinados estaban cumpliendo sus deberes institucionales. Pero detrás de la investigación, los avances y la condena, hay una herida que no se puede reparar. El no poder despedir en buena forma a Misael y a sus colegas, el poder ver que su hijo, antes de enterrarlo, podía haberlo visto en la urna, no lo pudimos hacer. Acá no se pierde solamente 3 funcionarios de Carabineros, se pierde un hijo, un esposo, un padre. Un crimen que marcó un antes y un después para Carabineros, que el día de su aniversario debió despedir a 3 funcionarios caídos en servicio. Mi absoluta solidaridad
nuestro cariño, nuestra admiración y respeto por las familias de los suboficiales mayores Vidal, Arévalo y Cisterna. La defensa afirmó que apelará a la decisión, lo que llevaría el caso a la Corte Suprema, mientras el ente persecutor busca las máximas penas. Vamos a solicitar en la audiencia respectiva, son las penas más altas que contempla nuestra legislación por los delitos cometidos, y esto es el presidio perpetuo calificado en relación con el homicidio de los funcionarios de Carabineros. 2 años de espera e incertidumbre que llegan a su fin con este veredicto. Ahora solo queda esperar la sentencia fijada para este 26 de marzo, condena que podría dejar a los hermanos Antigüén 40 años en prisión. Ahora. Volvemos a Puente Alto con la noticia del momento, donde equipos de bomberos combaten el incendio que afecta a las instalaciones de la planta Papeles Cordillera, conocida como La Papelera, instalaciones históricas además. Jan Giachetti nos cuenta, ¿hay alertas SAE y evacuaciones, Jan? Adelante. Sí, Carolina, situación que está ocurriendo, está en pleno desarrollo, son las evacuaciones de 3 sectores en particular, agrupados en el campamento Piandino. Estamos hablando del campamento Nueva Cordillera, campamento Pinos de Cordillera y conjunto Pie Andino. Está ocurriendo esta evacuación y también en una cruzada solidaria los mismos vecinos que han sido evacuados han tomado las mangueras de los bomberos y las han acercado hasta los grifos cercanos. Es que se está propagando el fuego. Lo que tenemos acá en imagen de Jorge Cáceres, que le vamos a pedir precisamente continuar este camino con nuestra cámara. Quizá va a haber mucho movimiento, pero lo que se ve es cómo los vecinos están tratando de arrojar también agua hacia otros sectores, porque las cenizas están circulando debido a esta alta temperatura que acá se registra. Estas cenizas están volando porque se desprenden de este material muy ligero que estamos hablando, cartón y papel, y producto de las llamas es que se elevan a alta altura y luego comienzan a caer a sectores que están habitados. En este mismo sentido, para poder informar a la comunidad, se trata del campamento Nueva Cordillera, campamento Pinos de Cordillera y conjunto Piandino, que han recibido alerta SAE y que han debido evacuar de forma obligatoria. Hay vecinos que se han resistido a esta evacuación, lamentablemente se repite este hecho en medio de la emergencia, y es por eso que también las autoridades en estos momentos van a dar un punto de prensa que esperamos poder presenciar para poder preguntarle sobre el origen de este siniestro, Carolina, y por supuesto que también para saber cuáles van a ser las medidas que van a tomar durante la madrugada, porque los vecinos lo que temen es no poder estar en sus casas durante esta noche. Así que, Carolina, me imagino que hay muchas preguntas, sí. Va a dirigirse a nosotros ahora bomberos, pero te escucho. Sí, y lo peligroso, evidentemente, es que se trata de asentamiento de campamento, es decir, casas, viviendas de material ligero que son altamente inflamables. Con la extensión de este incendio, además, las condiciones del tiempo, eso me imagino que lo hace más preocupante. ¿Están ahí los bomberos? ¿Van a dar un punto de prensa? ¿Hay alguna información todavía del origen del fuego? Eso es lo que se está investigando, Carolina, porque durante la tarde, muy temprano, se registró el primer foco de fuego. Las brigadas de la misma empresa CMPC trataron de asistir a este lugar, pero el fuego se propagó tan rápido debido al viento que lamentablemente no lograron controlar esta primera emergencia y se fue generando una alerta aún mayor. Ya vamos en una 4ª alerta de incendio para el Cuerpo de Bomberos Metropolitano en su totalidad. Prácticamente hay 30 carros de bomberos que están presentes aquí, 20 compañías de bomberos. No se han registrado lesionados, en este caso a los mismos voluntarios, ni personas heridas de los campamentos colindantes, pero hay una preocupación muy grande respecto, por ejemplo, a personas que tienen movilidad reducida, están postrados en cama, sobre todo adultos mayores que no han podido salir por sus propios medios de sus domicilios. Ahora se está concentrando todo este esfuerzo humano para poder brindarles seguridad en medio de esta emergencia, que la verdad es muy grande. Y de hecho pueden ver ahí en la imagen de Jorge Cáceres que precisamente ven las cenizas que están encendidas a alta altura, lo que yo les señalaba, y que finalmente se van propagando. Parte de la situación ahora es que van a entregar las autoridades declaraciones. El alcalde de Puente Alto se va a referir a esta emergencia, también el Cuerpo de Bomberos de la misma comuna. Nosotros vamos a retomar el contacto en cualquier momento, Carolina, pero es una emergencia que está descontrolada por el momento. Impresionante, las imágenes dan cuenta de ello. Jan, seguimos en contacto. Buenas noches por ahora. Buenas noches.
Bueno, y vamos a volver naturalmente en cuanto haya novedades a propósito del peligro que está, sobre todo por los campamentos que están aledaños. Cambiamos de tema. ¿Se imagina usted calentar un almuerzo solo con un poquitito de agua en una bolsa y poder comerlo en cualquier parte? Bueno, de eso se tratan los alimentos que produce una marca nacional que tiene como objetivo abastecer principalmente a ejércitos y organizaciones de emergencia. Ya está presente en varias partes e instituciones del mundo. Uno de ellos son los bomberos, miren. De octubre a marzo es catalogada como la época de más alta concurrencia para bomberos. Esto a raíz de los distintos focos de incendio que se desarrollan en nuestro país. Un periodo que necesita de un amplio despliegue de personal. Para que nos hagamos una idea, los incendios que afectaron a las regiones del Ñuble y Biobío movilizaron cerca de 900 bomberos desde otras regiones, sin contar los locales. Todos con la misión de ayudar en la emergencia, pero ¿cómo lo hacen para alimentarse durante esos días? Eso va a la región de Magallanes, un proyecto, y este va a un equipo de extricación a Isla de Pascua. Todos los días, Bomberos se encuentra trabajando en la logística de sus recursos. Uno de ellos es la alimentación. Son sistemas de alimentación que Bomberos de Chile en general en todas sus grandes emergencias, cuando duran más de días, usamos para la primera alimentación. El bombero llega a ayudar y no llega a ser una molestia. ¿Y cómo llega a ayudar directamente? Llevando su comida, llevando su agua para por lo menos las primeras 24 o 48 horas. Y es ahí donde surgen estas raciones, que escuche bien, dependiendo de la marca, pueden durar hasta 5 años sin vencer. Esta es una ración de 24 horas, en la cual contiene toda la variedad de cosas que uno debe consumir en un día, en términos de tipos de alimentación y en términos de horario. Por ejemplo, nosotros tenemos durazno al jugo, postre. Tenemos la alimentación dura, que esto es pasta con salsa. Aquí hay macedonia, galletas, paella de salmón, ¿cierto? Frutos secos. Todo lo necesario para alimentarse y devolver la energía que se está gastando en la emergencia. Un recurso que, ojo, también se produce en Chile. Comenzaron como proveedores de raciones para el programa escolar Junaep y hoy son un actor importante en la alimentación de las fuerzas de orden y emergencia, tanto en Chile como en el extranjero. Somos el proveedor más importante de este tipo de raciones, que tienen un estándar muy alto a nivel internacional. Son como comida casera. Realmente que alguien pueda estar en una condición muy extrema y tener una alimentación como si la tuviese en casa. Los kits son dependiendo de las necesidades que tengan los equipos. Aseguran que hay para todos los gustos. Lo más importante y que recalcan es que puede comer en cualquier parte y a cualquier hora a través de una tecnología que permite con un poco de agua calentar la comida. Tenemos un pouch de lentejas guisadas, un plato completo que viene en un formato de pouch. Aquí tenemos un calentador autónomo, que lo que vamos a hacer es abrirlo. Vamos a introducir el plato de comida, vamos a poner un poquitito de agua. El agua no va a tocar la comida. Y lo que vamos a hacer acá es que vamos a sacar este sticker. Vamos a hacerle un pequeño cierre acá. Hay que esperar los primeros 2 minutos para que el agua hierva. Posterior a eso, otros 10 minutos para que el alimento ya esté listo para comerlo. ¿Cómo comer? Comida de casa. Comida de casa. ¿Esto es lenteja o no? Sí. Una tecnología que está permitiendo a esta marca chilena posicionarse en el resto del mundo. En fuerzas de orden o en organizaciones que tenían el mismo requerimiento en Latinoamérica, donde no hay un abastecimiento muy importante, y hoy nos hemos estado posicionando como uno de los principales abastecedores a nivel internacional. Nos tiene con participación activa en México, en Uruguay, próximamente en Perú, en Ecuador, en Colombia y otros proyectos también en zonas más alejadas. Pero, ¿qué tan buenos son estos alimentos? Lo quisimos comprobar. Tres jóvenes degustaron distintas preparaciones. Podría hacer una comida casera que hago en un día cualquiera. Es algo que comería todos los días y que me haría en la casa. Esto es carbonada. Las papas son un poco extrañas de textura, pero creo que para comer salva. Ahora, si usted también quiere probar, estos alimentos están disponibles en el comercio. Se puede encontrar por internet, en nuestra página web, en retailers a nivel nacional digitales como puede ser Mercado Libre, y en las principales tiendas outdoor de Chile y también en algunos países de Sudamérica.
Una tecnología que llegó a revolucionar esta industria, con raciones que permiten salir del paso en cualquier lugar o emergencia, aportando todo lo necesario para una correcta alimentación. ...24 horas, reportajes. Ponemos foco en lo que se ha conocido como la crisis en Gendarmería. Más de 150 reos han sido liberados por error en la última década. Lo más reciente es hace una semana, en un nuevo episodio de lo que es catalogado como una crisis inédita en esta institución. Sobrepoblación, fallas y corrupción han salpicado a una centenaria institución que sufre, entre otras cosas, por el ingreso del crimen organizado internacional al interior de las cárceles de Chile. 24 horas reportajes con Claudio Arevalo. Vestido de gendarme y caminando por la puerta principal de la cárcel. De esta manera fue la insólita fuga. El segundo error en menos de 24 horas en la liberación de un detenido en Viña del Mar. Al escándalo por los 44 gendarmes detenidos se suma un lapidario informe de Contraloría. Una corona de flores escondía una amenaza a un coronel de gendarmería. Una veintena de teléfonos, eso era lo que tenía un grupo de internos en la cárcel Santiago 1. Pocas veces se vio una crisis así en Gendarmería. Errores, fugas, hechos que impactan por la corrupción. El peor año en casi un siglo de la institución Verde Boldo, que ve cómo distintos episodios han erosionado a tal punto su imagen que muchos no dudan en un cambio total desde sus cimientos. Estamos en pleno proceso de transformación de Gendarmería porque es lo que requiere nuestro país el día de hoy. A pesar de que estaba a punto de ser detenido, el hombre lanza la mochila hacia la cárcel. 27 años de servicio. Tenía hasta mayo del 2025 el suboficial Johnny Gie Molina, quien, según la investigación, en su tiempo libre era una especie de delivery para delincuentes de Colina 1. Esta situación, vista en perspectiva, era un aviso de la corrupción que golpearía como nunca a Gendarmería. El funcionario de Gendarmería obtenía una ganancia mensual de aproximadamente 4 millones de pesos y durante todo el periodo que estuvo objeto de investigación, la suma debería bordear entre los 30 y los 40 millones de pesos que obtuvo solamente y exclusivamente a través de esta especie de delivery. Osman Ferrer Ramírez salió de prisión preventiva ese mes debido a una confusión entre el Poder Judicial y Gendarmería. En apenas 15 minutos se gestó un papelón que dejó libre a uno de los imputados por el mediático crimen del Rey de Meix. Parte de las responsabilidades apuntaron a una institución que ha liberado erróneamente a 159 reos en la última década. En un recinto tan controlado como un recinto penitenciario, con un servicio que está entrenado supuestamente para dedicarse a la seguridad de las instalaciones, esto no debería suceder. Y cuando sucede nos habla de debilidades en el servicio y también nos habla de debilidades tremendas en materia de infraestructura. Al terminar la condena debía cumplir inmediatamente otra de 541 días por reservación de vehículo motorizado, pero por razones que indaga el Ministerio Público lo dejaron en libertad. Eso sí, esas fallas se dieron con más frecuencia entre el 2016 y 2018. 77 liberaciones erróneas en 3 años. En 2025, 15 reos fueron dejados en libertad sin merecerlo en distintos centros carcelarios de Chile. Copiapó, La Serena, Colina 2 o Rancagua. La persona era un imputado, David Marincelis, estaba en condición de imputación por el Tribunal de Graneros. Otra secuencia singular ocurrió en agosto de ese año. 3 reos se fugaron desde la cárcel de Valparaíso. Ocuparon incluso cuerdas al estilo canopy para escaparse en una situación con tantas fallas de seguridad que significó la baja inmediata de 3 funcionarios. Aquí hay que aplicar un poco el mismo sentido que hoy día tiene la universidad, es decir, una capacitación permanente, porque la realidad es tan brutal, es tan distinta a la teoría, que probablemente la conexión entre la teoría de la formación y la práctica ofrece brechas. El funcionario destapó una serie de privilegios. Una corona de flores escondía una amenaza. Los largos tentáculos del crimen organizado no solo corrompen las calles. Hemos visto cómo distintas bandas han erosionado a uniformados de la FACH y la Armada, también en Gendarmería. Así como estás muerto tú, vamos por tus amigos sapos. Tenemos todas las ubicaciones de todos. Atentamente, los en contra del abuso. Un oficial denunció los vínculos de funcionarios con integrantes del Tren de Aragua.
quienes luego lo amenazaron con una corona de flores. Ese comandante reveló que los gendarmes podían ganar hasta 500.000 pesos por negocio, además de dar a conocer la existencia de celdas VIP para los delincuentes. Había una celda que tenía más lujos que otras. Esa tenía alfombra, cortinas para cubrir barrotes, cortina en ducha, humidificador para el olor. Había un astronauta que tiraba luces al dormitorio con sonido para efecto ambiente. El tipo de delincuente cambió radicalmente. Hoy día es un delincuente que pertenece a bandas organizadas internacionales, dejó de ser ese delincuente fruto de una postergación social, digamos, y el diseño que tiene Gendarmería es que para ese tipo de delincuente el crimen organizado en alguna medida ha sobrepasado no solamente a Gendarmería, sino que también a toda la sociedad. Este tipo de grupos criminales, ellos tienen un poder adquisitivo muy alto y se compite con eso. Se compite con grandes cantidades de dinero que te pueden poner sobre la mesa. ¿Y a quiénes van a ir a buscar ese tipo de criminales? Van a ir a buscar a esa persona que tenga una necesidad, que tenga una urgencia o que sea más vulnerable frente al dinero. Quien expuso información delicada del comandante fue un propio funcionario de Gendarmería, confirmando que la corrupción parece más que un hecho aislado. Es como un vacío que se va llenando de delincuencia y de crimen. Vendían pollos con papas fritas a 40.000 pesos, empanadas, un negocio linterna del sistema carcelario que significó un movimiento de 6.000 millones de pesos. El cierre del 2025 tuvo la operación Apocalipsis, el desbaratamiento de una red de 66 personas vinculadas al crimen organizado en cárceles, 44 funcionarios de Gendarmería, 22 civiles, entre ellos manilleros que entraban supuestamente a visitar a familiares en prisión. Hay un tema aquí de una comunicación fluida y tráfico de objetos dentro y hacia la cárcel. Yo creo que ese es un tema que hay que abordar urgentemente, hay que enfrentarlo, y yo diría como cuando uno viaja a los aeropuertos, que hay controles que todo el mundo acepta. Yo creo que eso también hoy día debe empezar a operar. Incluso se indaga tráfico sexual en la más grande operación criminal penitenciaria, una que derivó en una reforma que busca incorporar a Gendarmería las fuerzas de orden y seguridad, entre otras cosas. Este es un cambio constitucional e institucional muy importante para Gendarmería de Chile. Es transformar esta institución en verdaderamente una policía penitenciaria, crear además un servicio que se haga cargo de la reinserción social. Semanas antes de la operación veíamos incluso un asado de lujo en Santiago 1. ¿Cuánto pesa el poder criminal y el dinero en el fenómeno de la corrupción? ¿Cuánto afecta el hacinamiento en estas conductas? Claudio Martínez dice que cuando era director nacional de Gendarmería hace 30 años la población penal era de 20.000. Ahora son 60.000, aunque las cárceles apenas tienen capacidad para 42.000 reos. Una sobrepoblación evidente que genera contagio criminológico, es decir, el posible traspaso de malas conductas desde la población interna. Hoy día técnicas de extorsión, forma de hacer delitos, nuevos delitos, también cambio de los códigos de los propios delincuentes. Evidentemente que si no hay una segregación radical, este contagio criminógeno se potencia mucho más. Y claro, el hacinamiento, la falta de cupos en Gendarmería atenta contra estas políticas de segregación que son políticas históricas, pero hoy día son ya absolutamente necesarias. Puedo tener la mejor Gendarmería para Chile, pero si yo sigo teniendo estos niveles de hacinamiento, voy a seguir fortaleciendo sistemas criminales dentro de las cárceles. Y aunque yo tenga la mejor Gendarmería de Chile, si yo fortalezco sistemas criminales dentro de las cárceles por los niveles de hacinamiento, de alguna u otra manera van a permear a esa mejor Gendarmería. Operación Torreón fue el trabajo investigativo que a inicios de este año descabezó una organización criminal de 7 gendarmes en Puerto Montt. Soborno y cohecho de la banda que permitía, entre otras cosas, el uso de celulares para estafas desde el interior de cárceles y recibía pagos para utilizar los baños en relaciones sexuales. Un año crítico porque semanas después un reo fue liberado por error en Viña del Mar, aunque se entregó luego de 24 horas. Un imputado de 19 años se escapó mientras escuchaba su sentencia por robo con intimidación, aunque fue recapturado de inmediato. Eso sí,
El cierre de este año crítico para Gendarmería tuvo la fuga de 2 peligrosos internos que salieron vestidos como funcionarios desde la expenitenciaría. Durante bastantes años el estilo que hubo fue guardar silencio cómplice, coadministrar. Y no podemos descartar que haya más hechos de corrupción. Lo que sí le podemos decir es que la gran mayoría de los funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Chile son personas honestas, son personas que desarrollan su trabajo en condiciones muy difíciles, que mantienen el sistema penitenciario, y que a los funcionarios corruptos, que son la minoría, tenemos que sacarlos de la institución. ¿Cuánto hay de nefasta coincidencia y cuánto de evidente corrupción? Una labor siempre al límite y que hoy vive una profunda crisis. Solo las distintas investigaciones podrán permitirnos conocer el panorama real de la grave situación que vive actualmente Gendarmería. Bueno, y con este reportaje empezamos a cerrar esta edición de 24 Horas Central. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos una invitación que hacerles. Siga junto a nosotros. Llega un nuevo capítulo de Moisés y los 10 mandamientos. Que tenga muy buenas noches. Que descansen.